estamos experimentando a escala mundial una desescalada de los sistemas escolares. La escuela que funciona todos los días, a la que, como ustedes saben, queremos que los chicos, que las chicas vayan a diario, las escuelas están cerradas prácticamente en todo el mundo. Hay pequeños retornos, las imágenes que ustedes están viendo son de algunos de los pequeños retornos que están ocurriendo, la mayor parte de ellos en China, donde esta situación comenzó. Las escuelas están volviendo de a poquitito a abrirse, pero por lo demás, en el resto del mundo las escuelas están cerradas y según la UNESCO hay 1.300 millones de chicos, de chicas, de adolescentes que deberían estar en la escuela y no lo están. Y esto es así porque el encuentro se volvió un riesgo, la escuela es un lugar de encuentro y entonces de una manera que para nosotros los educadores es difícil de aceptar, pero hay que comprenderlo así, no ir a la escuela hoy es parte de las políticas de cuidado. ¿Quién podría haber dicho, no? Que no ir a la escuela formara parte de las políticas de cuidado? Estamos también lidiando con esa suerte de contrasentido para lo que es nuestro pensamiento pedagógico más frecuente. Lo primero que me suscita la situación en la que nos encontramos es una reflexión acerca de que no todo lo que pasa en esta situación es nuevo, no es todo nuevo. Es cierto que hay muchas cosas raras, por ejemplo, esta escena es rara, es cierto que 1.300 millones de chicos que no van a la escuela es raro, pero algunas de las cosas que pasan en realidad son profundizaciones de situaciones que ya conocíamos. Por ejemplo, estos días escuchamos mucho la preocupación porque el cierre de las escuelas y el intento de desplegar la educación en la virtualidad profundice la desigualdad. Pues bueno, la desigualdad estaba presente desde antes, por supuesto que hay un riesgo de que la desigualdad se profundice, pero no es que teníamos una situación igualitaria y de pronto la pandemia produce la desigualdad. Pienso, por ejemplo, en la preocupación que tenemos muchos de nosotros por la desconexión, por aquellos que no se pueden conectar o que se conectan muy esporádicamente, y no es muy ajena o muy lejana a nuestra preocupación por la inasistencia. Podríamos asimilar la desconexión a la inasistencia, que, como bien sabemos, no siempre es voluntad de los chicos y las chicas, es muchas veces consecuencia de las difíciles situaciones en las que viven. Una cosa más que se profundiza, ¿no? La preocupación por cómo asegurar que todos avancen al mismo ritmo. Bueno, esa idea del aprendizaje monocrónico, esa idea de la monocronía está en crisis también en las clases presenciales. No es que esto nos produce una condición que crea un problema que no teníamos. Por supuesto, entiendo perfectamente que lo que está ocurriendo ahora, como decía hace un ratito, es extraordinario y genera otras condiciones, pero querría decir que una parte de lo que pasa es que algunos problemas que ya teníamos se nos hacen muy visibles, muy manifiestos, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar, bueno, cómo los vamos a asumir no solamente en este contexto, sino también cuando en algún momento podamos volver. Una reflexión que también quería compartir con ustedes mientras recibo los mensajes, los saludos y les agradezco enormemente el afecto y el acompañamiento en este momento, es que me parece que en lo que llevamos de este periodo sin clases, no necesariamente nosotros los docentes, pero sí la sociedad ha aprendido tres cosas. La primera cosa es que en la escuela no solamente se enseñaba, y no es poco, porque digo, la escuela tiene como función principal claramente enseñar, pero en la escuela no solamente se enseñaba. A ver, en el video que se pasó al comienzo se veía cómo las escuelas están funcionando como lugares desde los cuales prestar asistencia a las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso también ocurría antes, pero me parece que se pone en valor, y hemos aprendido de una manera bastante dramática, por cierto, que la escuela, ese lugar de encuentro del que yo hablaba hace un ratito, es un lugar donde pasan otras cosas, donde se aprende a estar con otros, donde se aprende a vivir con otros
que vienen de realidades, de familias, de culturas, de creencias diferentes de la nuestra. Es algo raro que los chicos hoy estén, muchos de ellos, todo el día en casa, todo el día con su grupo de crianza. Hay algo que falta allí, que es el encuentro con otros, que es la salida de casa, que es la exterioridad que produce la escuela. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el profesorado que la escuela es una de las instituciones no primaria sino secundaria, porque produce justamente un éxodo de la casa hacia el mundo? Bueno, esa parte de hay un mundo allí que la escuela de alguna manera posibilitaba, se encuentra muy dificultada en este contexto. La segunda cosa que me parece que la sociedad está aprendiendo, y yo me alegro profundamente de este aprendizaje, es que enseñar es una tarea especializada. A veces la gente piensa que enseñar es una tarea sencilla, que cualquiera puede hacerlo. Me imagino muchas situaciones cotidianas en las casas de los chicos, en las casas de las chicas, donde los adultos responsables de su crianza o inclusive sus hermanos o primos mayores intentan explicarles algo de la escuela y el pibe no entiende, o se enoja, o qué sé yo, y ahí aparece que hay algo que sabemos hacer los docentes que no es natural, no va de suyo, es producto de una especialización que nosotros tenemos, en las que podemos ser mejores o peores, pero claramente nos vamos formando y aprendiendo en el curso de nuestra carrera y acabamos haciendo cosas que no cualquiera puede hacer. No cualquiera logra que alguien entienda algo complejo, no cualquiera logra que alguien se conecte con un tema enteramente nuevo. Y la tercera cosa que me parece que aprendimos es que disponer de tecnologías no es disponer de didáctica. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que hay muchos chicos que no tienen dispositivos y que hay muchos chicos que no tienen conectividad. Y hay muchos maestros y muchos profesores que no tienen dispositivos o no tienen conectividad. Pero donde la conectividad está asegurada y los dispositivos también, eso no quiere decir que automáticamente sabemos cómo resolver el problema de enseñar en estas condiciones. Este argumento no es para decir no tiene que haber dispositivos o no tiene que haber conectividad, sino para decir, bueno, acá estamos en una situación bastante novedosa y hay que producir respuestas didácticas, porque lo que sigue siendo nuestro problema es qué cosas podemos hacer para que los chicos, para que las chicas puedan aprender. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vieron que se escucha, tenemos clases virtuales, la escuela se mudó a la casa. Bueno, yo creo que no tenemos clases virtuales y que la escuela no se mudó a la casa, y esto no es en demérito de lo que estamos haciendo, es al contrario, para tratar de situar lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes deben haber participado, por ejemplo, en los postítulos virtuales del Infod, ¿sí? Yo fui profe en alguno de ellos y fui alumna de otro de ellos. Ustedes, si tuvieron esa experiencia, saben que la enseñanza en la virtualidad requiere muchísima preparación previa de los materiales, requiere figuras especializadas como por ejemplo los tutores, requiere crear un entorno que controla la variabilidad de cosas que les pedimos a los alumnos, a los cursantes. Por ejemplo, no podría en un postítulo virtual, aunque lo haga un adulto, aunque sea un docente, no podría estar pidiéndole que se conecte por 5 plataformas diferentes o que manejen 25 apps o que en la misma semana hagan 32 cosas. Se regula la variabilidad del entorno para poder asegurar que el sujeto pueda aprender a moverse en ese entorno. Pongo estos ejemplos para decir, si alguna vez llegaremos a combinar de maneras más sistemáticas, más planificadas, la escuela presencial con instancias en la virtualidad, será el resultado de un proceso de planificación que por el momento no hemos podido hacer. Ustedes se habrán dado cuenta que los primeros días sin clases presenciales salimos todos bastante rápidamente a tratar de suplir de este modo, del modo en que lo estamos haciendo ahora, la situación de clase, y todos podemos reconocer que lo que logramos es algo que puede ser interesante, pero que no es la situación de clase. Esto que tenemos es otra cosa.
Por suerte lo tenemos, ¿eh? Ayer leía una reflexión que señalaba, si esto hubiese ocurrido hace 15 años, no tendríamos ni siquiera esto, no tendríamos ni siquiera esta posibilidad de que, así como yo estoy ahora hablando para ustedes puedan estar hablando para sus estudiantes o mandándoles una tarea por PDF u organizando con el grupo de sala de 5 alguna cosa que hagamos juntos a la manera de una ronda. Y también está bueno recordar que hay muchos y hay muchas que no lo pueden hacer porque no están conectados, porque no tienen dispositivos o porque las condiciones de su vida cotidiana hacen muy complicado que puedan sostener una situación como esta. Para esto se requiere tranquilidad, se requiere silencio, se requiere disponer con exclusividad del dispositivo y hay muchas situaciones en las cuales esto no es posible. Bueno, entonces si lo que tenemos no son exactamente clases virtuales, ¿qué es lo que tenemos? A mí me parece que tenemos educación en el hogar comandada por la escuela, que no es lo mismo que tener clases virtuales y que no es lo mismo que homeschooling o educación en el hogar. Esta no es una situación elegida, no es que estamos decidiendo que es mejor que los chicos estén en casa cuando aprenden. No es algo que diríamos casi en ninguna otra circunstancia, si no fuera por aquello que yo planteaba al comienzo, que es, bueno, en este contexto, no ir a la escuela forma parte de las políticas de cuidado. En este contexto en el que no ir a la escuela forma parte de las políticas de cuidado, bueno, tenemos educación en los hogares comandada por la escuela. Ha tomado principalmente la forma de asignar tareas, recibir las tareas, corregir las tareas, hacer devoluciones, y los que se van animando o tenían más experiencia previa con entornos como este, por ejemplo, arman encuentros con todos sus alumnos o con grupos más chiquitos, envían mensajes de audio, graban videitos con su celular, tratando de sostener una relación educativa, tratando de sostener una relación pedagógica con alumnos y con alumnas que en muchos casos, salvo que vinieran de, por ejemplo, de la unidad pedagógica en primer y segundo grado, o que, no sé, tuvieran alumnos de varios años en una misma escuela secundaria, con alumnos y con alumnas a los que acababan de conocer. No es lo mismo que esto haya ocurrido apenas comenzadas las clases que lo que ocurrió, por ejemplo, en los países europeos, en los que las clases se detuvieron o se interrumpieron después de varios meses de estar en la escuela. Esta educación en el hogar comandada por la escuela genera algunas preocupaciones. Yo no voy a poder resolver las muchas preocupaciones que ustedes tienen. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿y los que hay que alfabetizar? Bueno, probablemente sean de los primeros que cuando se pueda volver tengan que volver, porque nosotros podemos con este medio hacerlos participar de un entorno donde se lea y se escriba porque lo hacemos nosotros podemos modelar algunas prácticas de escritura por este medio, pero está claro que no es la misma situación que tendríamos si estuviéramos en la escuela. Entonces, claro, esta situación suscita algunas preocupaciones que son de distinto orden, ¿no? Por ejemplo, la primera preocupación es la de los y las desconectados, ¿no? Los que no pueden, no quieren o no saben cómo hacer para mantener la conexión por estos medios. La mayoría no puede y eso nos preocupa y nos hace pensar algo que leía en un documento español la semana pasada que decía, bueno, cuando nosotros volvamos a la escuela, una de las primeras cosas que hay que hacer es invertir muy seriamente para mejorar el piso tecnológico del que partimos por si algo como esto vuelve a ocurrir. Porque algo como esto podría volver a ocurrir. Piensen que ellos terminan ahora las clases, vuelven en septiembre, no saben si en septiembre ya va a estar resuelto. Entonces dicen, bueno, si podemos volver ahora a 15 días, una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar el piso tecnológico, mejorar el piso de conocimiento también que tienen tanto los docentes como los estudiantes. Otra cosa que nos preocupa, a mí me preocupa mucho, es que no todo se puede enseñar online. Hay gente que no piensa igual, ¿eh? Hay gente que piensa que con las adecuaciones del caso todo se puede enseñar online. Yo creo que hay cosas que tienen una complejidad tal que requieren la copresencia, requieren la explicación detenida, requieren sentarte al lado a ver cómo lo está
resolviendo, requieren que manejen herramientas, que manejen instrumentos, que utilicen cosas y que vos puedas intervenir en esa utilización. Y entonces nos preocupa a muchos aquellas cosas que no se pueden enseñar online. Y yo sobre esto diría, bueno, hay que tratar de identificarlas y dejarlas para cuando volvamos a estar juntos. Nos preocupa también aquello que requiere de nuestros estudiantes una autonomía considerable. Por eso la pregunta por, bueno, ¿qué pasa con los que no leen ni escriben, no? ¿Cuánto pueden hacer de lo que nosotros les podemos proponer? O más bien, ¿cuánto le podemos proponer considerando que no manejan o que no dominan todavía, no sé, el sistema de escritura como sistema de representación? Entonces, nos preocupa aquellas cosas que requieren una autonomía, unos aprendizajes previos que los chicos no tienen, o que requieren un tipo de apoyo que no estamos muy seguros de que ellos y ellas puedan tener, porque puede ser que algo con un poco de ayuda se pueda hacer, pero como enseñar es una tarea especializada, no siempre la ayuda que pueden dar quienes participan con nosotros de esta tarea educativa es la ayuda oportuna. Y esto no es para nada en desmedro de lo que las familias puedan estar haciendo, sino reconociendo que a veces se requiere una intervención precisa, a veces se requiere interpretar la pregunta de un niño con todo lo que nosotros, los docentes, sabemos que esa pregunta puede significar en términos de sus esfuerzos por construir conocimiento. Creo que lo que falta es poder volver a la escuela y que mientras no podemos volver a la escuela, lo que tenemos que aprender es cómo generamos un vínculo educativo, un vínculo pedagógico en estas condiciones. Entonces, hay algunas decisiones que nosotros podemos tomar. Podemos decidir darle tanto peso al tratamiento de algunos contenidos como a el encuentro y el lazo con nuestros alumnos, con nuestras alumnas. Tiene muchísima importancia esa construcción y sostenimiento del lazo, que es lo que la escuela hace, porque los chicos van todos los días, porque hay copresencia de quienes enseñan y de quienes aprenden. Dedicarle tiempo, energía, actividad a generar y sostener el lazo, creo que es una decisión que podemos tomar. También podemos, y de hecho la estamos tomando, ¿no? Podemos tomar la decisión de seleccionar contenidos, de priorizar contenidos. No entra lo mismo que te entraría en una jornada presencial, en lo que sea que puedas hacer por esta vía. Y entonces ahí empieza la discusión que hay que dar de cuáles son los criterios para poder seleccionar, ¿no? Yo diría, a ver, hay cosas, como dije hace un rato, que no se pueden enseñar online o que no sabemos cómo hacerlo, si quieren lo podemos poner en esos términos, y hay cosas que sí, y esas cosas que sí, aún dentro de ellas podemos elegir aquellas que sean generativas, aquellas que susciten preguntas, ganas de aprender, deseo de seguir hablando de algo al día siguiente. Casi diría, si una vez por día a los chicos, a las chicas, del nivel educativo que sea, les pasa algo interesante provocado por la escuela puede querer decir por una tarea que les mandé, por una historia que les hice leer, por un video que ayudé a que encontraran, por una conversación que permití que tuvieran conmigo y con sus compañeros. Una cosa significativa por día, desde mi punto de vista, sería sumamente potente en este contexto donde está lo del principio, donde está el susto, donde está el miedo, porque los chicos están viviendo lo mismo que nosotros y nosotros somos de alguna manera un puente con un proyecto, un puente con un mañana, un puente con la tarea de aprender. Podemos decidir convertir la evaluación en una mirada sobre el proceso de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, despreocuparnos un poquito de la cuestión de la acreditación y preocuparnos mucho más, un muchito, como me dice una alumna mía, despreocuparnos un poquito y preocuparnos un muchito, por aprender a mirar o por profundizar la capacidad de mirar las preguntas de los chicos, las respuestas que dan, las resoluciones que logran, como indicadores de lo que están pudiendo aprender. Miren, la educación es un encuentro, por lo menos la educación escolar es un encuentro. Y en ese encuentro, cuando nosotros estamos con los chicos en el aula,
hay un montón de señales que nosotros tenemos de qué les está pasando con lo que les proponemos. Podemos pescar su mirada, podemos pescar su detenimiento, podemos pescar cómo miran en la carpeta o en el cuaderno del compañero, podemos escuchar sus preguntas. Muchas de estas cosas nos faltan en este contexto y me parece que podemos dedicarle un tiempo mayor a la clase de contacto con ellos que nos permita tener más idea de cómo estamos aprendiendo. No deberíamos plantearnos a nosotros mismos la sobreexigencia de tener una respuesta pedagógica completa, acabada, en estas condiciones. Estamos, como ponen muchos acá, en una situación nueva. Nosotros no tenemos por qué saber hacer esto. Tenemos la disposición de aprender a hacer esto y estamos haciendo todo lo posible para aprender a hacer esto, pero es muy difícil que podamos rápidamente pasar de la situación de la presencialidad a esta sin que nada se pierda, sin que nada se nos caiga, sin que algunos contenidos nos queden afuera. Les voy a contar una experiencia personal. Yo tengo bastante experiencia con este tipo de entornos, pero bueno, también soy profesora que doy clases presenciales y he tenido que pasar, como digo yo, a la clandestinidad, ya no puedo ir a la escuela, entonces tengo que trabajar desde estos medios. Armé una cosita que se llama microteóricos. Yo en la facultad doy teóricos, son clases de 3 horas, son clases que deben ser pesadas también en la presencialidad, pero imagínense una clase de 3 horas en la virtualidad. Bueno, decidí armar microteóricos y escribirlos, y les cuento lo que me pasó. Escribí 2 carillas de un tema, no importa qué tema, probé una vez que las había escrito leerlas en voz alta, tardé más o menos 3 minutos y medio, y eso me llevó 5 horas. 5 horas para escribir 2 carillas que después se agotan en 3 minutos y medio. Si esas son las coordenadas, nosotros no podemos autoexigirnos tener una respuesta pedagógica completa en estas condiciones. Sí podemos proponernos ir mejorando, porque a mí ese microteórico que armé me queda para otras oportunidades, me puede quedar para más adelante. Todo lo que vayamos armando ahora son repertorios que nosotros construimos y que después nos van a poder servir. Una última cosa y ojalá esto que voy a decir pueda escucharse con el sentimiento con el que yo querría decirlo. Nosotros tenemos que empezar a pensar en la vuelta, ¿no? No sabemos cuándo va a ser la vuelta, pero mucho de lo que hagamos en este tiempo tiene que ser hecho pensando en la vuelta. Hay lugares donde las escuelas están volviendo a funcionar. Por ejemplo, ahora podemos ver un videíto, vamos a poner un video al que le hemos sacado la música para que no me impida a mí seguir hablándoles. Un video de la vuelta a las clases en China, donde todo esto, como decíamos al comienzo, se inició. En ese video ustedes van a ver los protocolos de cuidado vinculados con la vuelta a clase. Y a mí me parece que hay 2 cosas que nos va a salir más fácil pensar, aunque sea logísticamente complicado de hacer. Nos va a salir más fácil pensar los protocolos de cuidado para evitar el contagio, como los que ustedes están viendo en pantalla. Creo que también nos va a salir más fácil, porque hay mucha experiencia curricular en Argentina a este respecto, nos va a salir más fácil determinar un poco mejor, un poco más claramente a qué dedicarle la energía en el tiempo que tengamos como tiempo presencial. Pero hay algo que es un poco más difícil, y es esto a lo que yo quiero invitarlos a pensar, que es que si la escuela es un lugar de encuentro, cuando nos reencontremos, vamos a reencontrarnos habiendo pasado esta experiencia extraordinaria. Una experiencia que a lo mejor algunos de nosotros la estamos pasando de maneras, bueno, no del todo dolorosas o no del todo costosas, pero que para muchos, para muchas, están siendo experiencias muy costosas, desde
nada, desde el fallecimiento de alguien amado hasta los problemas vinculados con la subsistencia cotidiana, con el hacinamiento o sencillamente, simplemente con el miedo difícil de controlar. Si la escuela es un lugar de encuentro, y la escuela es un lugar de encuentro, tenemos que prepararnos para ese encuentro, para compartir las experiencias que estamos teniendo, para llevar nuestro registro de la experiencia y para escuchar otros registros de esa misma experiencia, para elaborarlas juntos, porque eso también es la escuela. La escuela no es solamente el currículum, la escuela no es solamente en el futuro los protocolos de cuidado respecto al contagio. La escuela va a ser el lugar donde volvamos a encontrarnos con otros que no son aquellos con quienes habremos vivido la cuarentena, volveremos a encontrarnos con otros y tendríamos que tener la oportunidad de elaborar la experiencia. Bueno, hasta aquí lo que yo podía compartir. Yo tuve muchas dudas antes de dar mi ok para participar en esto, porque no me gusta mucho salir a decir nada de lo que hay que hacer. Estoy escuchando mucho, estoy leyendo mucho, cada vez que hay una, no sé, una mesa redonda, un panel, si no lo puedo ver, entro después y lo miro donde queda colgado, y estoy escuchando mucha gente que dice cosas muy, muy interesantes, inclusive cosas que yo no había pensado, cosas que al principio me suenan raras. Bueno, me da un poco de pudor compartir con ustedes todas estas reflexiones, pero creo que estamos viviendo tiempos extraordinarios y, bueno, si me equivoco un poco, sé que van a saber perdonar. Gracias a todos, gracias a todas por estar allí.